A propósito de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, me surge una reflexión muy básica respecto de los llamados cómplices activos y cómplices pasivos, de ayer y hoy, y posiblemente de mañana, que sin querer queriendo bien pudiera involucrar o no, y alcanzar incluso al trabajo y al resultado que presente a la ciudadanía la Convención Constitucional. Ojalá que no. Bueno, sin lugar a muchas cavilaciones y genéricamente hablando desde las cunetas de las calles chilenas, es decir, desde el sentir y mirada de la calle ciudadana, resulta evidente que valores, principios, convicciones, actitudes y acciones respecto de la ética, la moral, la probidad y la transparencia en la praxis de la política en nuestro país, ya sea gubernamental, parlamentaria y partidaria chilena, especialmente en las últimas casi 5 décadas, como en otras instituciones del Estado. Y a propósito, reitero, de este caso específico de la acusación constitucional contra el presidente Piñera, existe una muy estrecha vinculación, casi como cordón umbilical, con el trabajo, expectativas y resultados de la Convención Constitucional. La praxis de la política chilena evidencia carencias en acciones específicas para honrar en políticas públicas la ética, la moral, la probidad y la transparencia, referida específicamente a los requisitos indispensables para optar a un cargo de representación popular, cualquiera que sea, desde una asociación sin fines de lucro como la Junta de Vecinos, por ejemplo, pasando por alcaldes, concejales, consejeros regionales, parlamentarios, ministros de Estado, presidentes de la República y cargos de las llamadas instituciones permanentes del Estado. Y hago esta reflexión porque el caso del presidente Sebastián Piñera, cuya historia y acciones generan una acusación constitucional, no es precisamente producto de la casualidad, de algo espontáneo, y que como resultado de ello, de esta presumible sorpresa, genera esta reacción de indignación, como reflejo espejo de la indignación y rabia contenida hasta ahora de la ciudadanía, y surge y se plasma en una indignada parlamentaria reacción y por ende en esta acusación constitucional. Y la duda persiste. Todo este bochorno, vergüenza nacional con cierta perplejidad a nivel internacional, ¿pudo haber sido evitado? ¿Es posible evitarlo a futuro? Estoy pensando en la Asamblea Constitucional. ¿Hay o hubo o no cómplices activos o cómplices pasivos en este escenario que arroja una acusación constitucional para destituir al presidente de la República, Sebastián Piñera? Bienvenidos, mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos no son favores políticos. Lo dicho, la semana anterior en Tribuna Ciudadana está plenamente vigente. Chile es observado con lupa por una vasta audiencia internacional. Lo mismo debiéramos hacer todos los chilenos con nosotros mismos y nuestro país, un examen introspectivo. Hoy estamos en la mira si somos un país corrupto, ya sea activo o pasivo, y que hemos perdido toda noción de ética, moral, probidad y transparencia en nuestra actividad. Y a propósito de la acusación constitucional, reitero, si hubo o hay cómplices pasivos en este escenario, en que la sospecha de la corrupción alcanza a todos los ciudadanos en calidad de eventuales cómplices activos o pasivos, reitero. Usted y yo somos indirectamente, a raíz de este caso, sindicados como cómplices. Unos como cómplices pasivos, que dejamos hacer, y otros que pudiendo haber actuado, no lo hicieron.
Los datos son indesmentibles. Los datos oficiales de la biografía del presidente Piñera, antes de incursionar en la política y optar a cargos de representación popular, dan cuenta de un antes y un después de sus estudios y de sus actividades empresariales con la política. El presidente Sebastián Piñera Echenique está en el escrutinio público internacional y nacional a raíz del caso Dominga, que mezcla sus intereses privados empresariales con su responsabilidad política e institucional. La historia, antes de incursionar en política y optar a cargos de elección popular, da cuenta de que en 1977 ingresó en el sector privado como miembro de Ingeniería Financiera y Comercial Limitada Infinco, empresa de asesorías financieras y evaluación de proyectos. En 1978 expandió sus negocios en el mercado inmobiliario con la constructora Tolten, dedicada a la construcción de casas en la región metropolitana. En 1978 asumió la gerencia general del Banco de Talca, cargo que dejó en 1980, luego que el directorio de la entidad pidiera su renuncia. Luego de este caso, donde fue declarado reo y hasta prófugo de la justicia, ya en 1987, fue presidente y gerente general de Citicorp Chile, banco de inversión formado por Citibank y el Banco Santiago. En forma paralela, en 1979, inició su carrera empresarial con la creación de Bancard, sociedad anónima, sociedad que trajo a Chile las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, que a través de su división Fincard fue la mayor emisora de tarjetas de crédito en nuestro país. Además, participó como socio en CMB, Sociedad Anónima, en las inmobiliarias Las Américas y Aconcagua, en la editorial Los Andes, en la empresa de correo Postal Market, y asumió la representación de Apple en Chile, entre otras iniciativas. Hasta aquí, su biografía destaca solo sus actividades empresariales y comerciales. Pero a contar de 1990, el escenario cambia. En 1990 es el año del punto de quiebre que, a mi entender, es el punto de partida de la nociva permisividad donde negocios y políticos se entrecruzan, se mezclan, se funden. A modo de mejor entender, bien podría suponerse que hubo intención de separar estas actividades y que no fue posible. Esto podría ser válido hasta el año 1994 incluso, y durante el gobierno reitero, de Patricio Aylwin. Pero poco o nada explica que desde entonces se haya permitido y consolidado en mayor o menor medida esta práctica. Sebastián Piñera es elegido senador por la 8ª circunscripción Santiago Oriente por 8 años, es decir, por el periodo de 1990 a 1998. Aquí, su biografía, reitero, pese a haber sido condenado y declarado reo, hasta prófugo de la justicia para evitar su encarcelamiento, le es permitido incursionar en la política, postular y ser elegido senador, sin dejar sus negocios, y luego ser presidente. El asunto es que, raya para la suma, fue permitido, fue aceptado, fue considerado normal que el senador Piñera durante 8 años, incluyendo, reitero, su primera incursión e intentona de ser candidato presidencial, aún siendo autor y protagonista de un escándalo de conspiración mediática en contra de su oponente, la entonces diputada Evelyn Matei, de su mismo partido, Renovación Nacional, pese a ese escándalo, reitero, pudiese haber seguido como senador y luego activo postulante y reiterado activo postulante a la presidencia de la República. Ese era el momento de delimitar. Pero durante todo su periodo como senador, 1990-1998, continuó con sus actividades empresariales y la consolidación de su inversión mediante la adquisición de acciones en diferentes empresas y proyectos inmobiliarios. Le reitero que durante su periodo senador en ejercicio ocurrió el famoso escándalo del Quiotazo, el 23 de agosto de 1992. Escándalo provocado por Sebastián Piñera al conspirar para desacreditar a su oponente, la entonces diputada Evelyn Matei. La propuesta fue desacreditarla en un programa en vivo del canal Megavisión. Jorge Andrés me ha preguntado si yo soy independiente, digamos. Y yo he dicho que soy muy independiente, o procuro serlo, y me preocupa mucho que el canal sea muy independiente.
Y hoy día he recibido una información bastante grave, en el sentido de que la independencia de este programa puede aparecer amenazada. A ver, cuénteme. Sí. Ustedes saben que yo recibo mucha información. La información llega en la forma más increíble, sin que la pida yo. Y hoy día, después de almuerzo, recibí un señor a quien no conocía. Me dijo: usted se parece ser muy independiente, pero en su canal hay gente que está interviniendo. Y me entregó una cinta grabada. Y en esa cinta, la voz que aparece como de Sebastián Piñera le dice a Pedro Pablo Díaz: tú tienes que hablar con Jorge Andrés Richter para que a la Evelyn Matei se le trate en determinada forma, se le pregunte sobre el divorcio, cuál es la posición sobre el divorcio, se la ponga en evidencia que cambia de opinión igual que su padre. Y Pedro Pablo Díaz, que es un ejecutivo de la Coca-Cola, a quien conozco, le contesta: mire, yo voy a hablar con el pelado. Yo he traído la grabación para acá y yo le pido, digamos, excusas al público auditor, porque la grabación no es la mejor, este aparato es muy malo, pero además porque hay una serie de palabras que no son de salón, digamos. Pero creo que es interesante conocer esto. Que todo lo que dicen después lo tienen que contradecir, ¿no? Divorcio, que está preparada, que no hay divorcio, que ahora más contra el divorcio, a favor del divorcio, que está preparada, que no está preparada. Lo que pueden tratar de meterle es el síndrome, ¿cierto?, de una huevada débil, inestable. De si está preparada, tiene el ejemplo y también de... ¿Qué está usted sabe? Este escándalo no arrojó lecciones políticas en beneficio de la praxis en cuanto a requisitos y comportamientos éticos, morales, de probidad y transparencia. En ese entonces, en 1992, Sebastián Piñera llevaba 2 años como senador. En el gobierno de Patricio Aylwin de la Concertación de Partidos por la Democracia, habían entonces ministros y parlamentarios que desde entonces han sido protagonistas en la política nacional y sucesivos gobiernos posteriores. Muchos de ellos lo siguen siendo activos hoy. Sin embargo, no logro encontrar constancia pública de todos ellos, de iniciativas, especialmente del gobierno de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para haber reaccionado mediante iniciativas de ley. Tampoco ha habido reacciones de los expresidentes Ricardo Froilán Lagos Escobar y Michelle Bachelet Jeria, que orienten a la opinión pública respecto a qué hicieron sobre este tema en sus respectivas administraciones, y especialmente qué posturas tienen hoy al respecto. Lo mismo vale para partidos y parlamentarios de los gobiernos de la Concertación. Muchos actores políticos han estado desde entonces en la primera línea, y el ruido del silencio llega a ser ensordecedor. Estos episodios, el del canal Megavisión, por ejemplo, nos recuerda parte de esa realidad corrupta en tiempos de gobiernos civiles post-dictadura y supuestamente democráticos, que se extiende por osmosis política hasta nuestros días. Creo que no es ocioso ni superficial preguntarse: ¿ha habido o hay cómplices activos o pasivos en toda esta trama? Los sujetos de la Convención Constitucional tienen mucho que decir, y no solo respecto al texto de la nueva Constitución. Parte de las lecciones de los últimos 48 años, para ser exactos, el caso Piñera y la acusación constitucional tiene mucho que ver con las expectativas que tenemos en el trabajo y resultado de la Convención. Ronda como una sombra que crece con el suspiro de la impaciencia como banda sonora, la inquietud de que la Convención Constitucional podría estar inclinándose por observar la contienda política electoral para optar por el calendario de la puesta en marcha de la nueva Carta Constitucional, en el caso de ser aprobada en el plebiscito dirimente, esto por una parte. Y por otra, la reacción de la cuneta de la calle, de la ciudadanía, ante la ausencia de señales claves, que será la ciudadanía la que será en definitiva el sujeto exclusivo y excluyente mediante elección popular, la que decida quiénes serán
desde la Presidencia de la República y demás autoridades nacionales, los responsables encargados ante la historia y el pueblo activo de implementar la nueva Carta Constitucional. Dicho de otra forma, la actual contienda electoral y quienes sean elegidos no debieran ser quienes pondrán en marcha la nueva era democrática de Chile, por lo que tanto el próximo presidente de la República como parlamentarios y consejeros regionales debieran tener claro que no serán ellos los que deberán asumir esa responsabilidad. La ciudadanía espera definir expresa y explícitamente en una elección popular quiénes recibirán el apruebo y la confianza ciudadana para esta tarea. Lo contrario es volver a aquellos fundamentos que dieron pie a la revuelta social y reeditar lo que la inmensa mayoría rechaza. Los convencionales tienen en su mano pasar a la historia por respetar el mandato sin letra chica que los puso en esa misión, o bien pasar a ser funados por esa misma historia. La puesta en marcha de la nueva Constitución y la nueva era democrática de Chile no debe quedar en manos de los de siempre, los mismos de siempre, siempre los mismos. Es un sano ejercicio recordar y traer a la memoria de nuestro país y tener presente aquellos hitos que nos permitan tener mayores antecedentes antes de decidir, en este caso electoralmente, el próximo 21 de noviembre. Repasemos este episodio de la memoria activa de Tribuna Ciudadana en un comentario de Tomás Mochati de Radio Bio Bio. Hace algunos años, nuestras autoridades y responsables decían que en Chile no había tráfico de drogas. Más adelante dijeron, esos mismos irresponsables, que Chile era solo un pasadizo desde Bolivia o desde Perú hacia los destinos de consumidores. Y terminamos siendo el país con mayor consumo de drogas en América Latina. Poblaciones enteras están dominadas no por las autoridades legalmente constituidas, sino por bandas. Y esas bandas imponen su orden, establecen sus reglas, tienen éxito económico, desprecian y humillan al que se levanta temprano y trabaja honestamente y obtiene un sueldo modesto. Tienen tanto poder que exhiben sus armas automáticas ante la policía. Carabineros escolta un féretro hasta Chillán y vuelven con él hasta Santiago, auxiliados o permitidos por los tribunales de justicia. Todo esto ocurrió hace algunos días. En su ascendente poder, el narcotráfico ha introducido el sicariato. Me cuentan personas que saben que hoy es posible mandar a matar en Chile por 300.000 pesos. El sicario, el asesino a sueldo, hoy existe en Chile. Y la policía poco se preocupa porque por ahora se matan entre ellos, así que da lo mismo. Sin embargo, los mismos que saben dicen que es cosa de tiempo que el sicario va a ser utilizado no para matarse entre ellos, sino lo que lo usarán para matar al amante de la esposa o para acallar alguna voz crítica. Naturalmente que el consumo y la relación con el narcotráfico no solo ocurre en modestas poblaciones, sino también en sectores ligados al poder político y al poder económico. Ellos también tienen relación con narcos, y es cosa de tiempo que se note su dependencia y se noten cómo a través de ellos los narcos comienzan a influir. Este es el contexto. Por eso lo ocurrido en el Partido Socialista es tan grave. En la última elección interna, los llamados lotes, tendencias, sensibilidades se hicieron pedazos. Se alinearon con o contra el senador Álvaro Elizalde, presidente que postuló a la reelección. Los opositores a Álvaro Elizalde lo acusaron de aliarse con personas relacionadas con el narcotráfico. La lista opositora dijo que están demostrados los vínculos entre la estructura partidaria de la comuna de San Ramón y personas ligadas a bandas de narcotraficantes. Y agregan que, y esto es textual, que la conjunción de personas ligadas al narcotráfico, que son parte de la estructura municipal, articulan una práctica de militantes ficha para copar el partido. Clarito, el narcotráfico pretende copar el Partido Socialista. No recuerdo una acusación más grave en un partido político desde el retorno a la democracia.
Han surgido así dos conceptos en los últimos días: narcosocialismo y militantes ficha. Estos últimos son los militantes, que no responden a una ideología, sino que a otros intereses, responden al narcotráfico o a otras estructuras de poder. ¿Por qué se habla tanto de la comuna de San Ramón? Porque su alcalde, Miguel Ángel Aguilera, logró fichar a miles de militantes. Tiene el 8% del padrón electoral a nivel nacional, el 20% de la región metropolitana. Una comuna, San Ramón, tiene el 20% del padrón de la región metropolitana. Y ocurre que todos esos militantes, además, los días de elecciones van a votar. Ahí no hay gran abstención, porque se dice que el alcalde Aguilera los domina. Es muy grande el poder del alcalde, que es el mismo que en 2017, siendo vicepresidente ni más ni menos que del Partido Socialista, fue expulsado. ¿Por qué? Por tener nexo con los narcotraficantes. O sea, este es un asunto que viene desde hace algunos años. Es el mismo alcalde que tiene contratados a cerca de 220 militantes del Partido Socialista en el municipio. Álvaro Elizalde, torpe él, llevó en su lista, en la última elección, a Mónica Aguilera, la hermana del alcalde, y claro, tuvo una verdadera avalancha de votos, obviamente, es la hermana del señor que logró fichar a tantos militantes. Hay que señalar además que si a esto usted le suma que el mismo Álvaro Elizalde sacó una licencia de conducir, dando como domicilio Mirador 1570, un domicilio en San Ramón, perteneciente a Flor Lucero, pareja de Francisco Holguín, que fue el jefe de gabinete del alcalde Aguilera. Las fichas comienzan a poder ordenarse, el especie de crucigrama comienza a ser completado. Es el mismo Holguín que fue detenido y condenado por receptación de un auto robado, que tiene además otras detenciones. En una de estas manejaba ebrio un auto de William Ara. ¿Y quién es William Ara? Fue jefe jurídico del Ministerio de Secretaría General de Gobierno en los tiempos en que era ministro en esa repartición Álvaro Elizalde. Varios militantes de San Ramón dieron como domicilio electoral, domicilio para poder votar, cuando se inscribieron como militantes del Partido Socialista, el de un involucrado, condenado por narcotráfico, que está recluido en estos instantes en Santiago 1, se llama Jorge Pinto, y fue detenido cuando era funcionario municipal de San Ramón. En la lista de Elizalde resultó también electo José Miguel Torres Silva, quien en una oportunidad fue detenido al interior de un vehículo sin patente, con 2 armas de fuego, con otra arma fogueo y con un pasamontañas. Todos estos antecedentes no fueron obstáculo para que hiciera muchos negocios con el municipio de San Ramón. Hace unos días, Álvaro Elizalde fue objeto de un portonazo. Le robaron, entre otras cosas, 1 millón de pesos en dinero en efectivo, en billetes, que llevaba en su bolsillo. Muchos socialistas se preguntaron qué hacía el presidente de su partido socialista a las 12 de la noche con 1 millón de pesos en billetes. El jefe de bancada de los diputados del Partido Socialista, Manuel Monsalve, pidió hace poco explicaciones para, dijo, garantizar que no hay nada irregular y que fue simplemente víctima de un asalto. O sea, el jefe de la bancada de los diputados del Partido Socialista cree que podría haber algo más en este incidente y no algo meramente policial. Óscar Landerreche y Máximo Pacheco, 2 militantes con ánimos de presidenciable en el Partido Socialista, pidieron, y esto es textual, extirpar de una vez el cáncer que significa abrir la puerta a la corrupción y al crimen organizado. Así de dura y de compleja está la situación en el Partido Socialista. Y resulta evidente entonces que esta implosión del PS tiene consecuencias políticas. Autodestruido el PS, un partido de gran tradición, gana obviamente el Frente Amplio. Ellos miran y en estos momentos se solazan. Y no gana el PPD, que después de su última definición ideológica es una especie de flan o de jalea. Y esto refuerza la posibilidad además de la derecha de mantenerse en el poder luego de las próximas elecciones presidenciales. Hace poco, cuando ganó las elecciones españolas el socialista Pedro Sánchez, los socialistas chilenos lo vieron como un modelo
Y ahí están las declaraciones del mismo Elizalde diciendo que ese es el modelo a seguir. Un iluso total, obviamente. Hay dos datos más. Isabel Allende, que es una figura consular del socialismo chileno, está con Elizalde. Es un error garrafal. Y también usted deberá darse cuenta que Juan Pablo Letelier, el senador por la región de O'Higgins, hace tiempo que ha tenido acciones que podrían lindar, no traspasar, pero lindar la corrupción. A propósito, y nadie ha dicho nada respecto a Juan Pablo Letelier. Los signos en el Partido Socialista son muchos. A propósito de Letelier, ¿se ha dado cuenta que en toda esta trifulca ha guardado absoluto silencio? Póngale usted el adjetivo que quiera, califíquelo. Silencio atronador, silencio sospechoso, silencio conveniente, silencio cómplice o simplemente silencio. Silencio de Juan Pablo Letelier. Pero el problema del Partido Socialista no es solamente la acusación de estar penetrado por el narcotráfico. El problema además es profundamente político. En un documento dado a conocer esta semana, Óscar Guillermo Garretón dice enormes verdades. Le voy a leer parte del documento, me parece lúcido. Dice, llevamos una cadena secular de derrotas desde el siglo pasado. La caída de la Unión Soviética y del movimiento comunista que marcó la izquierda del siglo XX, dejando una secuela de renuncios, miserias, hambrunas, envilecimiento de los sueños y crímenes monstruosos. Lo que fue en Cuba una revolución innovadora, repta en medio de la miseria y del inmovilismo senil. Corea del Norte engendró una monarquía hereditaria represiva, belicista y hambriadora. Venezuela y su socialismo del siglo XXI viven una crisis política, moral y económica de alcances nunca vistos. Dilma y Lula aparecen hoy como símbolos del contubernio de la izquierda con el gran capital brasileño para corromper América Latina. En Nicaragua un comandante sandinista funge como variante de dictadura bananera. En tanto, Marine Le Pen en Francia, el Brexit en Inglaterra y Trump en Estados Unidos nos dicen que es la ultraderecha una gran intérprete de los desamparos provocados por la actual coyuntura del capitalismo global. Y agrega Garretón, tengo la convicción que estos fracasos de la izquierda provienen principalmente de su incapacidad para corregir presuntas certezas originarias que no pasaron la prueba de la realidad, y en especial de su mutación de socialista en estatista y de libertaria en autoritaria, bajo la batuta de Marx, Engels y Lenin. La consecuencia fue el paso del idealismo redentor de trabajadores y excluidos a la burocratización como motivo y motor dominante en su vida. Esta evolución transforma a la izquierda en un cuerpo extraño y ajeno al siglo XXI. Y agrega, escuche bien, también tuvimos nuestra propia derrota en la Unidad Popular. Fue una derrota política de magnitud monumental. Solo su desenlace fue militar, dijo que la derrota fue política, lo dice acá. De ella salimos mejor librados por dos razones. La muerte épica de Allende, que conmocionó al mundo, minimizó nuestros errores y nos dio espacio para recapacitar sin la obligación de defendernos por lo obrado. Después por la visión y coraje renovador de los socialistas para desentrañar las causas de la derrota y construir cambios profundos en su concepción política. Y escuche bien lo que dice, agrega lo siguiente. Dice, quizá el más grave error político de la renovación socialista fue no sincerar que lo que hacíamos era por convicción. Nunca transparentamos que lo central de ella fue una crítica radical de lo que hicimos en la Unidad Popular. Diseccionar sus errores para cambiar las respuestas. Luego cometimos otra falta. Preferimos no contradecir la cultura dominante en las filas socialistas y arguimos, con ademán justificativo, que, ¿qué quieren? Los amarres de la dictadura no nos dejan hacer más, como una especie de excusa, cuando en realidad estábamos convencidos, dice. Así entonces, no sembramos renovación, sino conservación de lo mismo que nos llevó a nosotros a la derrota de 1973 y al grueso de las izquierdas del mundo en el siglo XX y comienzos del siglo XXI, dice Óscar Guillermo Garretón esta semana. Agrega que la derrota sufrida en la última elección presidencial, ahora, es de una envergadura solo superada por la derrota de 1973 y dice que el real legado político de Michelle Bachelet fue entregarle el gobierno a la derecha, ayudar a generar una izquierda más radical por el flanco izquierdo de la tradicional, provocar el fin de la centroizquierda como coalición.
una imagen de corrupción y abuso fiscal y además ha destrozado el prestigio de buena gobernabilidad para todos alcanzado por la concertación. Y dice que es un error identificar el socialismo con el estatismo. Los socialistas no se han dignado a analizar las causas de la derrota en la última elección presidencial. Si lo hicieran, posiblemente, y eso lo digo yo, no lo dice Garretón, si lo hicieran posiblemente se dividirían, porque todavía algunos siguen blandiendo el mito de Salvador Allende. El problema entonces no es solo el narcotráfico, que es gravísimo, sino que el problema también es profundamente político. Todo tiene un comienzo y un final. ¿Habría llegado el fin del Partido Socialista? Aquí termina por hoy este segmento de ejercicio de la memoria colectiva y activa y presente. Chile requiere de una nueva constitución y nuevos actores. Reitero lo dicho, no más cheques de credibilidad a quienes, bueno, usted sabe, los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. Esta fue su tribuna ciudadana semanal. Hasta el próximo sábado.